Hermanos, amigos, respetado oyente de nuestros devocionales en Capilla Fidelidad, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy estaremos en Génesis capítulo 27. He titulado este devocional Todo cambia cuando intervienes, Señor. Padre de la gloria, háblanos, Señor, que nuestros oídos, nuestros corazones estén totalmente alineados contigo y que tu palabra sea transformadora, reveladora, nos permita madurar, ser más como tú, con el carácter de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y menos como nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Se trata de la historia de Jacob cuando obtiene la bendición de Isaac. Y aquí estaremos viendo ciertas maneras. De los versículos 1 al 4b vemos cómo Isaac estuvo en contra de la voluntad de Dios. De los versos 5 al 17 cómo Rebeca estuvo en contra de la voluntad de Isaac. De los versículos 18 al 25 cómo Jacob estuvo en contra de la voluntad de Isaac. De los versos 30 en adelante, cómo Esaú estuvo en contra de la voluntad de Dios. De los versos 27 al 29 vemos cómo la bendición vino a Israel, se cumplió la voluntad de Dios. De los versos 33 en adelante veremos algunas situaciones que se desencadenan, los problemas familiares que estaremos aquí tratando. Consta de 46 versículos y la primera parte es Isaac en contra de la voluntad de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, no es el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Isaac quería bendecir a Esaú, y vemos aquí algunas situaciones por las cuales ocurrió esto. En Génesis 25-28 dice que Isaac amaba a Esaú, porque le gustaba comer los animales que Esaú cazaba. Y esa palabra amar viene del vocablo aheb, que significa amarle incluso en las buenas y en las malas. Y este tipo de amor puede incluso llegar a convertirse en idolatría, que pienso que era lo que estaba ocurriendo allí en el corazón de Isaac en aquel momento. Pasó lo mismo con Jacob más adelante. En Génesis 37:3 nos dice la palabra que amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Entonces vemos que a raíz de estas situaciones que se desencadenaban a nivel familiar, de estos favoritismos, vinieron algunas consecuencias o situaciones en el corazón de los hijos. También vemos cómo Isaac estaba viendo con los estándares humanos y no con los ojos espirituales que debemos ver a nuestros hijos o a otro hermano, porque lo veía y tenía este favoritismo porque Esaú era diestro en la casa, nos dice Génesis 25 al 27. Porque Isaac veía a su hijo o a sus hijos por su meritocracia y no con la gracia de Dios. Recordemos esa escena del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando le dice el Señor a Samuel en la escogencia del nuevo rey de Israel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo no lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué importante nosotros pedirle al Señor que nos enseñe a mirar a las personas como con los ojos de Él, por medio de su Espíritu Santo y su palabra. También Isaac no profundizó en la promesa que Dios ya le había hecho. No estuvo atento a las señales que Dios le dio. En Génesis 26:4 vemos cómo la promesa de Dios fue: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra. En Génesis 25:21 sucede que oró Isaac por su mujer, que era estéril, por Rebeca, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, versículo 22 de Génesis 25, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Recordemos que el mayor era Esaú y el menor era Jacob.
¿Y qué pasó allí? ¿Por qué Isaac no recordó esta promesa en ese momento de bendecir, que quiso darle la bendición a Esaú y no a Jacob, tal como decía la promesa? Hubo falta de comunicación con Rebeca, el favoritismo le encegueció, no podríamos saberlo. Lo real es que Isaac estuvo en contra de la voluntad de Dios, que era bendecir a Israel, iniciar Israel a través de Jacob. Luego vemos que Rebeca estuvo en contra de la voluntad de Isaac, de los versos 5 al 17. Versos 6 y 7 nos dice que cuando ella oyó que Jacob iba a bendecir a Esaú, le dijo a Jacob, he oído a tu padre decirle a Esaú, tráeme casa, hazme un guisado y te bendeciré en presencia de Jehová. Y en el verso 8 llama a Jacob y le dice Rebeca, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Tráeme 2 buenos cabritos y haré viandas para tu padre. Entonces estamos allí viendo que Rebeca planeó el engaño hacia Isaac. También podría verse un tipo de favoritismo en el corazón de Rebeca, porque ella misma le dice, hijo mío, sobre mí sea tu maldición. Y en esta escena de lo que se está desencadenando en Génesis capítulo 27, no vemos que Rebeca recuerde la promesa de Dios. No vemos que ella le diga a Jacob, recuerda que Dios me prometió que sería a través tuyo, o que ella se haya acercado a Isaac a decirle, Isaac, recuerda que la promesa es en el menor, que el mayor servirá al menor como Dios nos lo dijo. Tal vez ella también tenía un favoritismo por Jacob, a tal punto que le indujo al engaño. Tomó los vestidos de Esaú, cubrió sus manos con pieles de cabritos, de los versos 15 al 16, y le entregó guisados y pan en las manos de Jacob para que éste engañara a su padre Isaac. Ella fue la autora intelectual del engaño. Vemos que no perseveró en sabiduría de Dios para edificar su casa. Proverbios 14:1 nos dice que la mujer sabia edifica su casa. En los versos 18 al 25 vemos cómo Jacob estuvo en contra de la voluntad de Isaac, porque mintió a su padre. En el verso 19, él le dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Más adelante, cuando no quiso atender, más atrás, no quiso atender la voz de Dios a través de la conciencia, porque él le dijo a su madre, cuando estaban planeando esta escena, en el verso 12, tal vez mi padre me tenga por burlador y traeré sobre mí maldición. Pero volvió a mentir. Le dijo, ¿eres tú mi hijo?, preguntó Isaac, y él volvió a decirle, soy yo soy. Volvió a mentir a su padre. A pesar de todas estas maneras, la voluntad del Señor se cumplió por encima de todo. Esta voluntad siempre fue a través de su palabra. Miren lo que nos dice Romanos 9, del 13 al 14. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Verso 14, ¿qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Verso 19 de Romanos 9, ¿quién ha resistido a su voluntad? Y usted y yo deberíamos respondernos, nadie. El verso 20 de Romanos 9, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y usted y yo deberíamos respondernos, no somos nadie, Señor, delante de ti. Luego hace una comparación, dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y usted y yo deberíamos decirnos, claro que no, el vaso nunca le diría eso a su hacedor. Pero también vemos cómo Esaú estuvo contra la voluntad de Dios, desde los versos 33 al 41. Y esta situación trajo en el corazón de Esaú amargura, en el verso 34. Trajo insatisfacción. Cuando él se enteró que Isaac había bendecido a Jacob, le dijo a su padre Isaac, ¿no tienes para mí otra bendición? Y lloró. Trajo una insatisfacción a su corazón. También trajo aborrecimiento y odio por su hermano en el verso 41. En la parte B del verso 41, hipocresía de corazón. Le dijo que llegaría el luto de su padre y luego mataría a Jacob. Se volvió un asesino de corazón. Finalmente se volvió escarnecedor. En el verso 42 dice la palabra que él se consolaba con la idea de matar a su hermano Jacob. Así que, respetado oyente, amigos y hermanos, no hagamos las cosas a nuestra manera, no con favoritismos,
sino busquemos la guía del Señor. Recordemos aquel padre de la parábola del hijo pródigo, que nunca dejó de esperar a su hijo perdido, y de igual manera su hijo que estaba allí cerca de él también lo amaba y lo bendecía. De la misma manera, amaba al uno y al otro, y con esa sabiduría edificaba al uno y esperaba al otro. La guía del Señor. El favoritismo de una u otra manera enceguece. Aquí en Génesis 26, el verso 35, vemos cómo Esaú tomó esposas de los heteos, a Judit y a Basemat, y esto trajo amargura de corazón a Isaac y a Rebeca. Aún así, Isaac quería bendecir a Esaú. Nos vuelve ciegos espirituales cuando tenemos favoritismos. Cuando miramos como el mundo, no miremos como el mundo. Pidámosle al Señor que nos ayude a mirar con sus ojos espirituales, que seamos aquellos capaces de discernir los corazones, aprender a leer los corazones como el Señor lo lee, como nos lo decía en 1 Samuel 16, 17, que no miremos con lo que está delante de nuestros ojos, porque Jehová lee el corazón. Vemos tal vez que no hagamos las cosas a nuestra manera, sino con la sabiduría del Señor. Aquí vemos muchas escenas que se vinieron presentando en generaciones, cuando Abraham intentó engañar a Abimelech en Génesis 20, diciéndole que Sara era su hermana. Luego vemos cuando Isaac también intentó engañar al rey en Génesis 26:6, diciéndole lo mismo al rey, que Rebeca era su hermana. Tal vez aquí lo que estaba sucediendo es que Rebeca y Jacob pensaban que era algo normal engañar. Y esto estaba ocurriendo allí. No lo hagamos a nuestra manera, sino con la sabiduría del Señor. Santiago 1:5 nos dice que si pedimos sabiduría al Señor, Él lo hará abundantemente y sin reproche. De lo que leímos en Romanos 9:13 y 14, donde la palabra nos dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, Él nos explica la razón por la cual Él escogió a Jacob. No, aunque no debería hacerlo, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es tan bueno que termina dándonos esa explicación. El problema era el corazón de Esaú. Vemos que no solo vendió su primogenitura por un plato de lentejas, sino que más adelante tomó decisiones que mostraban la dureza de su corazón, y el Señor veía que en ese corazón no podría trabajar para bendecir la nación de Israel. No así, el Señor vio que con Jacob pudo bendecir la nación de Israel. Y miren, hermanos, todo esto es para que nos demos cuenta que no es a través de hombres que se logran los objetivos que Dios quiere. De todas maneras su voluntad se cumplió, de todas maneras su voluntad se cumple, pero qué especial hacerlo en sincronía con Él, que nuestra mente esté conectada con Él y a la manera de Él para ser asertivos. En Romanos 10:4, después de Romanos 9 que acabamos de leer, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si usted y yo entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, creemos en Él, en su obra redentora, muerte y resurrección por nosotros los pecadores, tendremos toda bendición de Dios Padre. Y entonces Dios nos concederá toda sabiduría a través de su Espíritu Santo y su palabra para poder ser asertivos y poder como familia recibir la bendición obedeciendo la voluntad del Señor. Esto es lo que quiere el Señor. En Efesios 5, 21 al 26 nos lo dice. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo puedo yo someterme en el temor de Dios si no tengo a Cristo en mi corazón? Cuando lo tengo en mi corazón, entonces debo perseverar en conocerle, crecer en Él, tener esos tiempos de compañerismo con Él, tiempos de calidad con Él en nuestros devocionales, en nuestra meditación de la palabra y obediencia a la misma, la oración. El verso 22 de Efesios 5, casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nuevamente el Señor el centro de todo. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo el centro de todo. Y para los hijos, en este caso, hemos hablado de Esaú y Jacob. Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el Señor. Mis hermanos, gracias a Dios Él intervino. Aquí, Jacob significaba engañador, pero cuando intervino el Señor, pasó a llamarse Israel, el que lucha con Dios. Todo cambia cuando intervienes, Señor. Padre, gracias porque nos has hablado, Señor. Por favor, Señor,
interven en nuestras vidas siempre. Danos ese entendimiento para estar cercanos a tu corazón, para pensar como tú, para poder ver como tú, Señor, y de esta manera someternos completamente a tu voluntad. Con nuestras familias, Señor, los hombres, que podamos ser esos sacerdotes fieles a ti, que podamos edificar nuestra casa. Padre mío, que podamos con tu palabra y con tu Espíritu Santo honrar tu voluntad, que sin nosotros o con nosotros se cumplirá, Señor. A nuestras esposas, Señor, que puedan guiarnos también, corregirnos cuando nosotros no estamos haciéndolo en ti. Y si nosotros fallamos, Señor, te somos necios, que ellas tengan la sabiduría para llevarnos a ti, Señor, y a nuestros hijos. Oramos por todos ellos, para que los dotes de sabiduría, para que sean capaces de obedecernos solamente cuando estemos en tu voluntad. Y también, Señor, mostrarnos el error con sabiduría, cuando nosotros no seamos asertivos en honrar tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, una maravillosa semana para todos.